Bienvenidos amiguitos, que Dios les bendiga. El día de hoy vamos a aprender sobre el hombre que anunció la venida del Salvador, sobre Juan el Bautista. En el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 7, dice: Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Así es, amiguitos, nosotros también debemos anunciar a nuestro Señor Jesucristo como Salvador de nuestras vidas. Tengan a la mano sus Biblias, lápiz y papel para anotar todo lo que quieran. Ahora sí, empecemos. Hola amiguitos, Dios los bendiga. Ahora vamos a orar. Cierren sus ojitos y junten sus manitos. Inclinen su rostro con reverencia hacia nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida que nos has dado y gracias por la clase que tenemos todos los domingos. Te pedimos, Señor, que la escuela dominical la puedan ver muchos niños, Señor, y la puedan entender. Ayúdanos a prestar atención y quita toda distracción. Te lo rogamos. También te pedimos que perdones todos nuestros pecados. Protege a los maestros y dale sabiduría para que nos enseñen. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pongan mucha atención a la enseñanza del día de hoy. Chao, Dios los bendiga. Nada hay que me pueda apartar de Cristo y de su amor, pues Él de veras sabe amar al pobre pecador. Yo te amo, eterno Salvador, más que a lo terrenal. Me das consuelo, paz y amor, y el reino celestial. Saber que Cristo es mi sostén, me
por mí murió. A cantar los libros vamos en el Pentateuco, son los libros de Moisés, el legislador. Son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y después Deuteronomio, el fin de la ley. A cantar los libros vamos de historia, que nos narran grandes hechos del Dios de Israel. Josué y los jueces, la historia de Samuel son los libros, y de Reyes dos, de Crónicas son todos, y después viene Esdras, Nehemías, y por último el libro de Esther. De poesía 5 libros, cantemos, cantemos. De poesía 5 libros, cantemos también. Son Job y los Salmos, después los Proverbios, luego sigue Eclesiastés y el cantar del gran rey. Los escritos de profetas, cantemos, cantemos. Los escritos de profetas, cantemos también. Primero Isaías, después Jeremías, y el de Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Son 5 profetas llamados mayores, que nos hablan de las cosas que pronto vendrán. Hoy cantemos los profetas menores que faltan, hoy cantemos los profetas menores también. Oseas, Joel, Amós y Abdías, Jonás y Miqueas, Nahum y Habacuc, también Zacarías y luego Ageo, Zacarías, Malaquías, de todos el fin. Cantaremos todos juntos los 4 evangelios que nos narran maravillas de Cristo Jesús. Primero Mateo, segundo es Marcos, el tercero es el de Lucas y el cuarto el de Juan. En los libros de los hechos nos cuentan la historia de los fieles seguidores de Cristo Jesús, de Esteban, del mártir, los viajes de Pablo, y la libertad de Pedro y horrible prisión. Las epístolas de Pablo, cantemos, cantemos. Las epístolas de Pablo, cantemos también. Primero Romanos, después los Corintios y los Gálatas y Efesios, cantemos también. Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, luego Tito, también Filemón. Al fin los Hebreos 14, por todos son los libros que el apóstol también escribió. Cantaremos sobre un grupo de cartas hermosas, son Santiago, Pedro, Juan, con Judas también. El último libro del Nuevo Pacto es el del Apocalipsis, escrito por Juan. Hola amiguitos, el día de hoy vamos a estudiar Jesús el Enunciado. y los invito a traer sus Biblias para tener la lectura bíblica que se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 19 al 34, y lo vamos a leer de forma alternada. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, si no confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues?
¿eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron, y le dijeron, ¿por qué, pues, bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dios les bendiga, amiguitos. Mi Dios vive en mi corazón, mi Dios vive en mi corazón, mi Dios vive en mi corazón, eres mi amigo mejor. Mi Dios vive en mi corazón, mi Dios vive en mi corazón, mi Dios vive en mi corazón, Él es mi amigo mejor. Cuidadito mis ojitos al mirar, cuidadito mis ojitos al mirar, porque Dios arriba está y a todos mirará. Cuidadito mis ojitos al mirar, cuidadito mi boquita al hablar, cuidadito mi boquita al hablar, porque Dios arriba está y en todo escuchará. Cuidadito mi boquita al hablar, cuidadito mis oídos al oír, cuidadito mis oídos al oír, porque Dios arriba está y a todo escuchará. Cuidadito mis oídos al oír, cuidadito mis manitas al tocar, cuidadito mis manitas al tocar, porque Dios arriba está y a todos mirará. Cuidadito mis manitas al tocar, cuidadito mis piecitos al andar, cuidadito mis piecitos al andar, porque Dios arriba está y a todos mirará. Cuidadito mis piecitos al andar. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Me escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, oh, aleluya. Amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré
Hola chicos, ahora es tiempo de cantar al Señor y espero que pongamos todo nuestro corazón en cantarle al Señor. Cantaré a mi Señor porque Él ha triunfado, es grande y poderoso mi Jesús. Cantaré a mi Señor porque Él ha triunfado, es grande y poderoso mi Jesús. Jehová es Dios, sí, yo le alabo. Jehová es Dios, sí, yo le exalto. Jehová es Dios, sí, yo le alabo. Jehová es Dios, sí, yo le exalto. Cantaré a mi Señor porque Él ha triunfado, es grande y poderoso mi Jesús. Cantaré a mi Señor porque Él ha triunfado, es grande y poderoso mi Jesús. Jehová es Dios, sí, yo le alabo. Jehová es Dios, sí, yo le exalto. Jehová es Dios, sí, yo le alabo. Jehová es Dios, sí, yo le exalto. En aquellos días vino un mensajero llamado Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Pero saben, amiguitos, un día el Señor Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado también por él y con ellos, para cumplir la Escritura. Pero aprendamos más en la clase de hoy, amiguitos. ¡Dios les bendiga! Que el Señor los bendiga, niños. Les pregunto, niños, si alguien importante viene aquí a nuestra ciudad, en el lugar en donde tú te encuentres, y pensemos, te corresponde a ti anunciar la presencia de esta persona importante, ¿cómo lo anunciarías? Quizás pondrías un anuncio en el periódico local o en la radio, o tal vez realizarías flyers, lo que se conocen como afiches publicitarios, ¿los has visto? Y los distribuirías por las redes sociales, me imagino. No sé. Pero, amiguito, en la época en la que nuestro Señor Jesucristo vino, hace ya más de 2000 años, no habían disponibles aún ninguno de esos recursos de comunicación que hoy tenemos. Así como vimos en el drama, Dios usó a un hombre, Juan el Bautista, para que anunciara al Mesías del cual ya habían hablado los profetas en la antigüedad y que estaba a punto de aparecer. Y todo aquel que quisiera formar parte de su reino debía prepararse espiritualmente. Así que, amiguito, por favor, presta mucha atención a la clase de hoy y a la llamada de nuestro Señor Jesucristo. Esta clase lleva por título Jesucristo el Anunciado. ¿Sabían ustedes, niños, que el Señor Jesús también tuvo un oficio durante un tiempo? Y mientras Jesús ayudaba a su familia trabajando en la carpintería de Nazaret, un hombre llamado Juan empezó a predicar y a bautizar en el río Jordán, cerca de un lugar llamado Betábara. Chicos, ¿se imaginan cómo era este río? Pues era parecido a los ríos que conocemos nosotros, ni muy hondo ni muy rápido, excepto en los tiempos de lluvia. Entonces, ¿cómo se llamaba el hombre que estaba predicando allí? Era conocido como Juan el Bautista.
¿Se acuerdan que lo nombramos en la primera lección? Pues él fue el maestro de Juan el pescador antes de que éste siguiera a Cristo. Por todas partes la gente llegaba a oír a este predicador. Pero qué raro era su vestido. No eran como largos mantos y túnicas que utilizaban los demás en aquel entonces. Más bien, era algo rústico y corto, hecho de pelo de camello y asegurado con un cinto de cuero. Y qué rara era la comida del predicador Juan el Bautista. Comía langostas, o sea, chapulines, y miel silvestre. ¿Les habría gustado probar este tipo de comida? Juan el Bautista no tenía púlpito y tampoco tenía iglesia, pero predicaba con una voz fuerte y resonante. Arrepiéntense, dejen de hacer cosas malas, pues pronto viene el Cristo, el Salvador prometido. Dios me ha mandado a mí como una voz en el desierto, para anunciarles a ustedes que el reino de los cielos se ha acercado. Tanta gente que escuchaba a Juan el Bautista habían venido de todas partes, los ricos, los pobres, los religiosos, los despreciados pecadores y los soldados extranjeros. A los soldados, Juan les decía, no le quiten nada a nadie y confórmense con su sueldo. A los que recogían impuestos les aconsejó, no cobren más de lo que la ley manda. En Lucas capítulo 3, versículos 13 al 14. También tiene un mensaje especial para los jefes religiosos, en Mateo 3, versículos del 7 al 9, el cual los invito a leer. Y muchas palabras sabias para todos los demás. Este predicador tiene razón, decían algunas personas que escuchaban a Juan. Hoy cambiemos nuestra manera de vivir y bauticémonos para mostrar que ya no queremos seguir pecando. La gente estaba tan admirada al escuchar el mensaje de Juan. Algunos se preguntaron, ¿puede ser que este predicador sea el Cristo prometido? Ojalá que así sea. Pero Juan les aclaraba diciendo, no, yo no soy el Cristo, yo solo bautizo con agua, pero el que viene después de mí les bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Es una persona tan importante que yo no soy digno ni de desatarle la correa de su calzado. Con esto, Juan quería decir que no merece ni aún servirle, como su esclavo. ¿Cuánta fidelidad de Juan el Bautista hacia Jesús? Debemos aprender de Juan a humillarnos a nuestro Salvador amado y obedecerle. Poco tiempo después, un hombre de unos 30 años de edad se acercó a la multitud que estaba a la orilla del río Jordán. Por su manera de hablar y de vestir, la gente se daba cuenta de que venía de una familia humilde y que se había criado en el norte, es decir, en la provincia de Galilea. Pero no se imaginan quién era. Aún Juan el Bautista no sabía quién era este hombre, pues él dijo, y yo no le conocía. Esto lo menciona en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 31. Y aunque eran primos, quizás no se conocían bien, pues Juan había vivido en el desierto, lejos de las ciudades. Por eso les invito a que abran sus Biblias en Lucas 1:80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Entonces, ¿ustedes saben quién era este hombre? Correcto, era nuestro Señor Jesucristo, el propio Hijo de Dios. Jesús se acercó a Juan y le dijo, por favor, bautízame a mí también. Juan presintió que este era el Salvador prometido y entonces le dijo, oh no, no soy digno, más bien tú debes bautizarme a mí. Pero Jesús insistió y le dijo, deja que yo sea bautizado, pues quiero cumplir todo el plan de Dios para mí. Entonces, amiguito, ¿por qué crees que Jesús quiso bautizarse? Las otras personas que estaban allí en el Jordán se bautizaban para demostrar que estaban tristes por su pecado y porque querían cambiar su manera de vivir. Pero en cambio Cristo no había tenido ningún pecado por el cual él debía arrepentirse. Él nunca había mentido, nunca había desobedecido a su mamá, ni tampoco había deseado cosas que no eran de él.
Él siempre se había portado bien, pero él quiso ser bautizado porque quería darnos un ejemplo. ¿Ustedes creen que debemos seguir este ejemplo de Jesús? Pues claro que sí, amiguito. Entonces, Juan dejó de oponerse y Jesús se bautizó. Y cuando Jesús salió del río Jordán, algo maravilloso sucedió. En ese momento se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendió como paloma. Amiguito, la Biblia no dice que era una paloma, dice cómo. Por lo tanto, no debemos pensar en la imagen específicamente hablando de una paloma. ¿Por qué pasó esto? Dios estaba señalando al Señor Jesús como el Salvador prometido. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Todo esto pasó delante de muchas personas, y todos estaban muy asombrados. ¿Quieres saber qué dijo Juan el Bautista? Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dios le había anunciado a Juan que él le mostraría con seguridad quién era el Cristo. Y así lo hizo, porque, amiguito, Dios siempre cumple sus promesas. ¿Qué más sucedió? El Espíritu Santo le daría al Señor Jesucristo poder para enseñar, para sanar y para ayudar a la gente. Vamos a leer Hechos capítulo 10, versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amiguito, en los tiempos antiguos se derramaba un poco de aceite para ungir a los reyes y a los sacerdotes. Esto indicaba que ellos eran separados o consagrados para servir a Dios. Al Señor Jesús, para el ministerio que Dios le había encomendado, no se le ungió con aceite. Pero aquí, en nuestra porción de Mateo, vemos que Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Amiguito, sin la ayuda del Espíritu Santo, nosotros no podemos seguir a Dios. Nosotros no podemos obedecer. Por eso damos gracias a Dios, porque dice su palabra que su Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros, que Él sería enviado para ayudarnos, así como Él ayudó al Señor Jesucristo. Amiguito, pero también pasó algo muy asombroso. Dice la Biblia que se oyó una voz desde el cielo. ¿Quién habló y qué dijo? Vamos a leer Mateo capítulo 3, versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios no solo envió al predicador Juan el Bautista para que anunciara a nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo anunció. Amiguito, las tres personas de la Trinidad se manifestaron en el momento del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo subió del agua. El Espíritu Santo
Santo descendió y el Padre habló desde los cielos. Hola chicos, que Dios les bendiga. En esta parte de la lección veremos cómo Juan vuelve a anunciar a Jesús. La lectura bíblica la encuentran en el libro de Juan capítulo 1 versículos del 19 al 28. Después de ser bautizado, Jesús se retiró al desierto donde estuvo 40 días y Juan siguió predicando a la gente. Al oír acerca de sus mensajes, algunos jefes religiosos en la capital dijeron: ¿podrá ser que este predicador sea el Cristo, el Salvador prometido? Mandemos a preguntarle quién es. ¿Y tú, quién eres? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta?, preguntaron los sacerdotes y jefes religiosos a Juan. Leamos en el versículo 23 la respuesta de Juan. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan les dio a entender que él era solo su mensajero, enviado para preparar su camino y anunciar su venida. Ellos sabían que Dios levantaría a un profeta que sería el Salvador del mundo, y no sería Juan, sino el Señor Jesucristo. Los jefes religiosos no se dieron por vencidos. Leamos qué más le preguntaron a Juan en los versículos del 25 al 27. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan les dio a conocer que, aunque él bautizaba con agua, Jesús estaba entre ellos. Estuvo desde el principio y era el Salvador que vendría. En aquel tiempo no había redes sociales, ni televisión, ni radio, pero sí hubo un hombre de fe como Juan el Bautista, quien proclamó a todos de una manera maravillosa la venida del Salvador, del Dios Padre y del Espíritu Santo. ¿Saben, niños? Hubo un día que a ti y a mí nos anunciaron, nos predicaron de Jesús y lo aceptamos aquí en nuestro corazón y somos sus hijos. Pero ahora que tú lo conoces, tienes la oportunidad de también anunciar y predicar a otros niños o jóvenes del amor y perdón de Dios. Te animo a que anuncies de Cristo y compartas del cambio que ha hecho en tu vida. Que Dios los bendiga, mis niños. Es interesante saber que toda la historia humana ha sido escrita por Dios y parte de la historia humana es su redención, o también llamado rescate. Porque por nuestra naturaleza pecaminosa, amiguitos, teníamos un destino horrendo. Necesitábamos que el Hijo de Dios nos salvara del pecado. Y es así como Dios, por medio de sus profetas, estableció un día en el que vendría el Mesías para cumplir su misión. Pero, previo a venir el Mesías, Dios usó a un hombre para anunciarlo. Y esto también estaba profetizado. Por favor, veamos esto en Isaías 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. En Mateo 3 vemos que este hombre se llamaba Juan el Bautista y predicaba en el desierto de Judea con voz fuerte y resonante, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan era distinto al resto de los hombres de la época, incluso en su vestimenta, la cual dice la Biblia que era de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Juan el Bautista exhortaba al pueblo a arrepentirse de sus pecados, haciéndoles entender qué es pecado y cómo ofendemos a Dios cuando pecamos, porque
Él es dueño de nosotros y si hacemos lo que a Él no le agrada, le ofendemos. Es así como muchos venían desde Jerusalén, Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por Él en el Jordán, confesando sus pecados. Y un día Jesús, el Hijo de Dios, vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por Él. Pero al verlo Juan el Bautista se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y nuestro amado Señor Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mientras el pueblo se bautizaba, porque querían mostrar que estaban arrepentidos de sus pecados, el Señor Jesucristo se bautizó también, pero para darnos ejemplo. Aun cuando Él no había cometido ningún pecado, amiguito, en toda su vida. Y cuando Jesús salió del río, sucedió algo maravilloso. Dice la Escritura: los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios descendió. Dice parte de la Escritura: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amiguito, esa voz era Dios Padre. Él, Dios Padre, anunció a los que allí estaban que Jesús era su único y amado Hijo, que había venido del cielo para ser el Salvador del mundo. Como ya les dije antes, todo estaba ya planificado por Dios, así que este hecho también Dios se lo había anunciado a Juan el Bautista. Pero, ¿para qué vino el Espíritu Santo? Ahí en Mateo 12:18 nos dice que para anunciar juicio a los gentiles, y en el libro de Hechos, en el capítulo 10, versículo 38, vemos que para hacer bien a la gente y sanarlos. Amiguitos, antiguamente para encomendar una labor derramaban un poco de aceite sobre la cabeza de los reyes o de los sacerdotes, previo a iniciar su trabajo. Pero para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo vino el mismo Espíritu Santo de Dios sobre Él. De este modo, amiguitos, queda comprobado que para realizar cualquier obra que nosotros hagamos, necesitamos la dirección y ayuda del Espíritu de Dios. Para ese entonces muchos se habían confundido pensando que Juan el Bautista era el Cristo. Pero él lo negó categóricamente y a otras autoridades que ese tiempo le cuestionaban, le decían estas autoridades: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan respondía evidenciando su pequeñez frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, que en ese momento caminaba entre ellos. Veamos cómo lo dice Juan en el capítulo 1, versículos 26 y 27. Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Hola chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy. Hoy vamos a memorizar el versículo que se encuentra en Juan 1:34 y dice así: y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Otra vez, chicos. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Una vez más. Y yo le he visto y he dado un testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esto se encuentra en Juan
1:34. Chao chicos, que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Chao. Hola amiguitos, que el Señor los bendiga. Sean ustedes bienvenidos a nuestro tiempo de oración. Hoy vamos a leer en Levítico capítulo 19, versículo 32. Delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor. Respetar quiere decir escuchar con atención, ser amable, acompañar a las personas en sus necesidades, valorar sus consejos, aprender de ellos. El respeto a las personas mayores es algo que todos debemos de hacer. En la Biblia encontramos muchos versículos que nos dicen acerca del respeto y podemos ver en el versículo que leímos que el Señor nos manda a honrar a las personas mayores. O sea, debemos tratarlos con mucho respeto y amor, ayudándolos en todo lo que ellos necesiten. Si tenemos abuelitos, no los olvidemos, ni dejemos de visitarlos, escuchar sus consejos. Podemos ver lo que nos dice en el Salmo 71:9. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabe, no me desampares. Amiguito, es una bendición poder tener a nuestros abuelitos con nosotros, poder escuchar sus sabios consejos. El Señor nos manda a honrarlos y respetarlos, porque esto es bueno y es agradable delante de Él. Vamos a orar. Hoy vamos a orar para que el Señor nos ayude a ser niños que amemos y respetemos a nuestros abuelitos, a nuestros padres, a las personas mayores. También vamos a orar por la escuela dominical, para que muchos niños asistan y conozcan de nuestro Señor Jesucristo. Y también vamos a orar por los hermanos y profesores y también por nuestro pastor que están a cargo de aquí del Templo Alianza, para que el Señor les dé sabiduría para poder seguir compartiendo la palabra del Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres maravilloso, Señor. Eres un Dios santo, santo, santo. Te damos gracias, mi Dios amado, por la vida de cada uno de los niños, Señor. Rogamos, Señor, que tú pongas en el corazón de ellos el amor y el temor hacia ti. Que ellos sepan, Señor, que tú eres un Dios vivo y verdadero. Que ellos sepan, Señor, que tú, Señor, escuchas sus oraciones. Que ellos pueden clamar, Señor, sabiendo que tú los escuchas. En este momento, Señor, oramos por los niños, mi Dios. Ayúdalos, Señor, para que ellos aprendan desde muy pequeños, Señor, el respeto a las personas mayores, sean sus padres, sean sus abuelitos, profesores, pastor. Ayúdalos, Señor, a que ellos respeten a cada uno de sus adultos, a cada una de las personas que están a su alrededor, que ellos lo hagan con amor y reverencia, sabiendo que a ti hay que amarte, Señor, y honrar y glorificar tu nombre. También te rogamos, Señor, por los niños, para que puedan asistir a la escuela dominical. Permite, Señor, que los niños vengan, Padre amado. Permite que ellos conozcan el maravilloso mensaje de salvación, que ellos te busquen, Señor, y te acepten como su Salvador personal. Estamos, Señor, viviendo tiempos difíciles, Señor, donde Satanás está tratando, Señor, de destruir, de dañar, de apartar de ti, Señor, a los pequeñitos. Pero tú, Señor, guárdalos para ti, protégelos, Señor. Permite, Señor, que ellos te busquen con todo su corazón, que ellos clamen a ti, Señor. También rogamos, Señor, por nuestros hermanos, Señor, que están en la escuela dominical. Bendícelos, Señor. Guárdalos, protégelos, Señor. Sígueles dando, Señor, sabiduría para seguir compartiendo tu palabra, Señor. Y de esa manera muchos niños, Señor, puedan conocerte. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos das de poder venir ante tu presencia, Señor, clamando y orando, Señor, sabiendo que tú nos escuchas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, niños.
Amiguito, sigue nuestro calendario de lectura bíblica semanal para que crezcas espiritualmente. Como dijo el salmista: pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Salmo 119, 138. Vamos a dar gracias a Dios por medio de una oración. Cerramos nuestros ojitos. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor amado, te damos gracias por la clase del día de hoy. Te pedimos, Padre, que los niños que están viendo la clase acepten a Cristo en sus corazones y que también anunciemos a otros niños de Cristo para que sean salvos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amiguitos, sigamos atentos a las clases virtuales a través del canal de YouTube de la Escuela Dominical Templo Evangélico Alianza. Nos vemos la próxima semana, amiguitos. Dios los bendiga. Hola, amiguitos, que Dios les bendiga. El día de hoy tuvimos la clase titulada Jesucristo el Anunciado y aprendimos que Juan el Bautista anunció que Cristo vendría. El Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo confirmaron que Jesús era el Hijo amado. Esta fue la clase del día de hoy. Hasta el próximo domingo por tu escuela dominical del Templo Alianza a las 9:30 de la mañana. Dios te bendiga.